En un escenario del triunfo del candidato del Partido Demócrata Joe Biden, ¿existirán represalias por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ende con su canciller Marcelo Ebrard en dado caso? Esta mamarrachada absurda la están propalando pues todos los partidarios de George Soros. No puede haber algo más absurdo que estar expectorando esa mamarrachada. Porque sea quien fuese el presidente elegido por los estadounidenses, que ahí es donde nos sirve la famosa doctrina Estrada. Nosotros, independientemente de quien gobierne Estados Unidos, estamos obligados a tener óptimas relaciones con ese país. ¿Por qué? Porque ya dependemos mucho de Estados Unidos. No solamente en la cuestión del TEMEC, nos ha ido integrando, para no decir desintegrando a la nación mexicana, desde Salinas de Gortari y su famoso PLC o el NAFTA. Hay que tener plan A y plan B, así de fácil, y nosotros tenemos que adaptarnos a la situación que marca Estados Unidos. Sería un costo enorme si Biden adopta una política como la que quieren aquí toda la fauna de Krause, todos los antimexicanos, que acaban de sacar su cartita, ¿no? Castañeda, que incluso ya el Congreso de Oaxaca lo considera anti-oaxaqueño y persona non grata y antimexicano, etcétera. Toda esa fauna, ¿no?, neoliberal que vienen de los anteriores expresidentes del PRI y del PAN. Están manejando eso, que viene el castigo. ¿Cómo se va a echar encima Joe Biden a un electorado mexicano que es tan importante en California, que es el que le da el grueso de su votación en la joya electoral que representa 55 votos electorales de California, donde los mexicanos son mayoría y donde votan demócrata? Luego, Texas, igual, donde Texas incluso hace trampa a la oficina del censo, y no quiere decir que ya los mexicanos somos mayoría, ahí votan republicano. Supongamos que gane Biden, fíjense, ¿cómo te vas a echar encima a la mayoría de mexicanos en Texas? Pues, es de locos. Bueno, por eso Biden, aunque quiera despedazar a México, aniquilar a Andrés Manuel y a Marcelo, todas esas, creen que la política internacional es un pleito entre el Canelo y el Pacquiao. Así ven. Bueno, es el nivelucho que tenemos. ¿Qué quieren que yo haga? Si los internacionalistas, entre casi se autodenominan además, salen con esas cosas, pues son propagandas muy baratas. Realmente se los digo. Yo veo que no hay manera, estamos súper inmunes. Pues ¿cómo no vamos a estar inmunizados si nos entregaron los neoliberales, se pasaron entregándonos? Y sobre todo el petróleo. Y vean ahora que me fui de espaldas, que estuve revisando las cifras de Peña Nieto, de Videgaray, es una pobre cosa, Videgaray, revisé y Pemex tiene pérdidas a partir de que entra. Bueno, desde que el último año de Calderón, pero sobre todo cuando inicia Peña Nieto, Videgaray, quiero decir, tiene una cifra de 105,000 millones de dólares de pérdidas, cuando con Calderón y Fox tuvimos ingresos por más de 500,000 millones de dólares. Vean la diferencia. Pues cómo no, pues entregaste todo. Y además deliberadamente estaban destruyendo a Pemex, de milagro está de pie Pemex, etcétera. Entonces, en la reciente negociación de la OPEP, en la que participó México y donde Rocío Nagle tuvo un extraordinario papel, incluso ya la llaman la leona de la OPEP y de Coatzacoalcos, ustedes vieron que el presidente López Obrador dijo: esto no va más allá de lo que podemos nosotros reducir la exportación. Y ahí fue donde Trump participó y comentó que ellos iban a dar la parte de México, que eran 100,000 barriles al día. Acuérdense que hoy Estados Unidos, aunque ya se está cayendo ese liderazgo, es el principal productor de petróleo del mundo, debido a que producen mucho petróleo por la vía del shale gas o del shale oil, y que comporta precisamente lo que ya se llama gas lutita o petróleo lutito. Antes le llamaban gas esquisto o petróleo esquisto, y que ahí hay una gran complementariedad con México. Incluso pues nosotros importamos prácticamente todo el gas de Estados Unidos. Eso es un talón de Aquiles muy considerable que tenemos. Aquí cometieron la estupidez de
regalar hasta los gasoductos, creen que un gasoducto, oleoducto no es estratégico, que vayan a un mes a Ucrania o vayan a ver a Alemania, a Rusia, y te estoy hablando de dos potencias como Alemania, que es una primera potencia geoeconómica de Europa, y de Rusia, que es la primera superpotencia militar del planeta debido a sus armas hipersónicas, que a veces les pregunten si un gasoducto o un oleoducto no es estratégico. Y aquí los neoliberales lo regalaron con la mano en la cintura, que fue un gravísimo error, como todo lo que hicieron en la reforma energética. Entonces ahí tienen, si Biden se quiere suicidar, que tome represalias en México. Y van a ver el costo político, económico. Ya se está manejando que en Estados Unidos, lo dice el embajador de Estados Unidos aquí, yo manejé la cifra de 55 millones, y hoy el embajador Landau comenta que somos 60 millones. Ojo. Y ahora los afro, que ya ven entrar en su revuelta, con el Black Lives Matter, si importan los negros, pues son 40 millones. Y están pidiendo reparaciones. Por cada afro están pidiendo 161 millones. Es una fortuna. Ya, obviamente no va a negar a eso, pero ya están pidiendo eso. Bueno, imagínense un escenario, y ahora sí con eso concluyo, de un Mexican Lives Matter. Y con reparaciones, y ya cuando uno se pone a ver la realidad, y esto lo saben tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard, pues yo ya lo dije la vez anterior, ellos mismos eran prodemócratas. Andrés estuvo haciéndole campaña en California a Obama, Marcelo también estuvo haciéndole campaña a Hillary, etc. Pues ya eso ya pasó, son juegos electorales, ya los estados son otra cosa. Y hoy la relación de México con Estados Unidos, independientemente de quién gobierna, ya están, yo diría, ya están demasiado comprometidas, casi fusionadas, son muy dependientes de este concepto de Norteamérica. A mí me hubiera gustado más el concepto integral de Norteamérica, con todo y mexicanos y sin muros. Bueno, no se pudo dar. Vean, otros que empiezan también a rebuznar con lo del muro. Se olvidan quien inicia la construcción del muro es Clinton. Y luego la sigue Baby Bush con otros 1000 y pico de kilómetros. Ya están construidos casi la tercera parte. Y lo que está haciendo realmente Trump es querer construir la parte del muro en la parte de Texas, porque tienen miedo que ya Texas se californice, así de plano. Ya va a ser, debido pues obviamente a la presencia de mexicanos. Si Biden, bueno, un escenario, falta que gane, y que no hable, pues si sigue hablando, créame que no va a ganar. Digo, él debe ya pertenecer a la secta de los monjes trapenses, ya saben que hacen voto de silencio, y con eso le va a ir muy bien. Si realmente en un escenario de Trump se atreve, fíjense, comete la locura, que no la va a hacer, porque son cosas de Estado, ya no son cuestiones electorales, comete la locura de pegarle a Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard, pues imagínense ustedes la reacción de los mexicanos en Texas y en California. Les paralizan su economía, así de fácil. No estoy dando ideas. Y si ya queremos ir más lejos, si alguien conocía cómo se manejan los demócratas, yo lo hablé con él, cuando invitó a cenar el presidente, el comandante que le encantaba que le dijera Fidel Castro, pues es abrir a los Marielitos. Ah, sí, y ahí te abro a Centroamérica, a ver quién detiene a los flujos migrantes. Y luego también los mexicanos, en este caso. No, son vaciladas, realmente se los digo. Desgraciadamente no estamos en un plan serio. Vean, yo no soy partidario, se los digo abiertamente, no fui partidario del NAFTA, lo critiqué en su momento, y tampoco lo soy del TEMEC, pero soy realista. Claro, yo tengo mi ideal, siempre lo he tenido, pero esa es la realpolitik y la geopolítica. Estamos en una jaula geopolítica, siempre lo he dicho, y el presidente Andrés Manuel y Marcelo Ebrard no tienen mucho margen de maniobra. Es decir, el país se entregó demasiado con los neoliberales, y hoy, pues, imagínense, lo poco que medio saquemos es ganancia. Entonces yo concluiría, no jueguen con el fuego, y se lo digo tanto al demócrata como al republicano. Si no pueden con un Black Lives Matter, ¿qué van a hacer con un Mexican Lives Matter?